José Reveles, es para mí un honor que me estés otorgando tu tiempo, tu espacio y pues todos tus conocimientos en esta breve charla. Con enorme gusto. Gracias. Te quiero preguntar cuál es la situación que están pasando ustedes los periodistas, y bueno, me gustaría añadir a los activistas, pero centrémonos en los periodistas en estos últimos años, en este sexenio de Enrique Peña Nieto que termina, qué pasó con Calderón. ¿Nos pudieras narrar cuál es tu punto de vista desde dónde está México en cuanto a libertad de expresión? ¿Cuál es tu opinión y qué es lo que esperarías que hiciera el nuevo gobierno, quede quien quede? Es una vergüenza que México esté colocado como el país número 1 en agresiones a periodistas en toda América Latina, en toda América, todo este hemisferio. Y colocado a un nivel de violencia criminal también contra los informadores en el segundo o tercer lugar máximo de todo el mundo. ¿Incluyendo a los países en guerra? Claro, incluyendo Siria, por ejemplo, ¿no? Que sabemos ahorita la tragedia que está viviendo, pero países en guerra tienen eventualmente menos periodistas muertos que nosotros, que supuestamente estamos en paz o tenemos un conflicto no declarado. Así es. Como lo llamaba Calderón, la guerra contra el narcotráfico. Entonces, estamos hablando, ayer justamente estuve en un foro donde analizamos este tema y había un compañero maestro de la UAM Xochimilco que llevaba la lista de los periodistas asesinados desde 1960 más o menos hasta la fecha. Le digo, déjame hacer un cálculo. 270. Me dijo, 287. Es decir, se incrementó en lo que va de este siglo, desde Fox, pero más con Felipe Calderón y más con Peña Nieto, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con que los periodistas no somos unas personas ajenas a lo que vive la sociedad. Para ser un buen periodista, tú tienes que estar de la mano de la sociedad. De otra manera, estar allí, en medio. Claro, tienes que estar expuesto igual que la sociedad está expuesta. Estamos en el colapso de las instituciones de justicia, en el colapso de las instituciones que tendrían que dar seguridad a este país, y lo que hay es violencia. Entonces, los periodistas vivimos en ese mismo contexto, en ese mismo entorno, ¿no? de violencia, y por tanto, lo que sufre la sociedad, lo sufre el periodista. Hay periodistas amenazados, hostigados, espiados mediante los métodos de Pegasus y todos los que hay, ¿no? Hay periodistas desplazados. También desplazados. Del desplazamiento se habla poco. Ahorita hay más de 30 en la Ciudad de México, de varios estados de la República. Que vienen a refugiarse. Vienen acá porque no tienen otro lugar a donde ir, ¿no? Entonces, hay periodistas también desaparecidos. Hay 24 periodistas desaparecidos, como también hay 34,000 ciudadanos mexicanos desaparecidos, ¿no? Sí. Y finalmente, mencionaba un maestro ayer, hay periodistas que antes de ser ejecutados de manera atroz son torturados. O sea, todo lo que vive la sociedad mexicana lo está viviendo el periodista. ¿Por qué? Porque es el que tiene el privilegio no de ser más que los demás, sino de servir a los demás mediante un sistema en el que él es garante, es un oficiante de la libertad de expresión. Tiene ese derecho, tiene esa posibilidad, como su oficio se lo ordena, de mantener lo que es la libertad de expresión, de ganársela día con día. Porque yo digo que la libertad de expresión y la libertad de prensa es como la tierra, decía Zapata, es de quien la trabaja. Los periodistas tenemos que trabajar todos los días para tener esta libertad de expresión y darle a la sociedad, a nuestros ciudadanos, a nuestro público, nos escuchan. Correcto, darle satisfacción a un derecho constitucional que es el derecho a la información, el derecho a estar informados. Sí. Informados de la verdad. Claro, sí, lo demás no es información. ¿Cómo le llamarías a la demás desinformación que pues una es propaganda. O sea, lo que te emiten los poderes, sea gobierno, sean iglesias, sean corporaciones empresariales, sean sindicatos, sean uniones campesinas, te dan propaganda, no te dan información. Entonces,
un periodista que sí busca la información, pues es incómodo. ¿Por qué es incómodo? Porque está tratando de darle a la gente lo que otros, que son los poderosos, no quieren que conozca. Claro. Entonces, al tú revelar lo que la gente poderosa no quiere que digas, entonces te conviertes en incómodo. Digamos que el perfil del periodista agredido en este país es aquel que está buscando la verdad o que hace la denuncia directa, pues, de los abusos de la gente. Hay algo importante. O del poder también, en particular, sea municipal, estatal o federal, ¿no? Los poderes en general, yo así les llamo, son varios poderes de diversos niveles y de diversos ámbitos. Y también de corporaciones, ¿no? Por supuesto, ahí están los privados y los oficiales. Hay algo que dije ayer y que quiero reiterar. Cómo es una falsedad, digamos, es una cuestión que al gobierno le gusta decir, que ahora a los periodistas los mata el narco. Eso lo viene diciendo Calderón y lo dice Peña Nieto, todo el mundo. Que tenía nexos. Y no es cierto, porque por encuestas serias, fundamentadas, profundas que han hecho Artículo 19, el Centro Nacional de Comunicación Social, Reporteros Sin Fronteras, entre otros, antes la Fundación Buen Día, el principal agresor de los periodistas es el funcionario público y el político. En segundo lugar están los empresarios. Ya con eso reúnes más o menos un 65-70% de las agresiones, ¿no? ¿Sí? Y el pequeño resto que queda... Puede ser narcodelincuencia. Puede ser los narcos, puede ser otro tipo de delincuentes y pueden ser rencillas de otro carácter. Pero, digamos, delincuencia, 10-12%. Pero el resto son agresiones de políticos en funciones gubernamentales o empresarios. O empresarios corruptos, ¿no? Empresarios que no quieren que se sepan sus secretos y pues, que este periodista en particular los saca. Sus conflictos de interés, por un lado. Hay casos como el de Jesús Lemus Barajas, estuvo 3 años falsamente acusado en una cárcel, la cárcel de alta seguridad de Puente Grande, porque denunció a políticos pederastas. Digo, a empresarios, quise decir. Empresarios pederastas. Sí, en Michoacán. Eso es histórico y está ahí, lo pueden entrevistar. Quiero decir, hay muchas agresiones a los periodistas, pero la fuente de las agresiones nos la quieren tergiversar, nos quieren hacer creer, en un país donde se miente, se simula mucho, que solo atacan a los periodistas los delincuentes. Es la misma falsa premisa de que los muertos de este país con violencia son muertos entre ellos mismos. Sí, o sea, claro. Haz de cuenta que la autoridad no tiene nada que ver, nomás ve morir, ¿no? Y eso es falso, es falsísimo. Entonces, es una situación muy grave que tiene que ver con que si no tenemos libertad de expresión, si no tenemos derecho a la información, tampoco tenemos democracia, a la que supuestamente aspiramos y no hemos terminado de construir. Porque un pueblo no informado, ¿cómo va a elegir correctamente a sus gobernantes, no? La libertad consiste en tener opciones. Y tú no puedes tener opciones si no tienes información. Tú no puedes escoger entre 4 o 5 posibilidades si no sabes cuáles son esas 4 o 5 posibilidades. Entonces, la educación, la información, la participación de la gente, la discusión pública, el análisis, son necesarios para poder tú hacer uso de tu libre albedrío, de tu libertad de escoger a tus gobernantes. Y ahí el periodista está en medio. Y por eso es atacado cuando hace bien su trabajo. ¿Y qué le pedirías al nuevo gobierno? ¿Qué pueden hacer ustedes mismos los periodistas? Tengo entendido que el año pasado se juntaron, mandaron llamar a todos los periodistas nacionales y tuvieron un gran encuentro aquí en Ciudad de México, creo que a raíz del asesinato del periodista Valdés, ¿no? Sí, hubo una serie de asesinatos, los más nombrados son los tanto de Javier Valdés como de Miroslava Brecht, pero ha habido muchos más. Estamos hablando en este sexenio ya de más de 40, ¿no? Y en todo lo que va del siglo, por lo menos 140 exactamente. Entonces,
hubo una crisis que hizo que pues, reflexionáramos sobre nuestra propia profesión. Hubo una convocatoria a la cual se atendió. Sé que ¿Cómo cuántos de ustedes fueron? Más de 400 con un tutorial de unos compañeros chilenos, y que fue una especie de organización de los propios profesionales del periodismo, y hubo buena discusión, hubo buenas conclusiones, y creo que es un trabajo lento, pero que hay que ir construyendo. Que se está en formación, ¿verdad? Hay que construir la paz, hay que construir la justicia, hay que construir... Estamos con instituciones colapsadas. Así es. Y en ese marco tenemos que actuar, porque no podemos dejar de estar trabajando. No vamos a esperar a que las cosas estén bien para hacer las cosas que corresponden. A pesar de que su vida está en juego, muchas veces, sobre todo con este tipo de libros que tú escribes, ¿no? Pues para mucha gente es peligroso estar pues viviendo a 2 cuadras de un alcalde, ¿no? Creo que corren más riesgo que uno que vive aquí en la Ciudad de México y puede tal vez hacer uso de unas libertades que otros compañeros que están al pie del cañón no pueden hacer uso. Desgraciadamente, esta Ciudad de México, que antier le daba la bienvenida a los migrantes, a la caravana de migrantes en la casa refugio que fundó Cuauhtémoc Cárdenas, esta ciudad que era como un santuario, un refugio para los periodistas, ya no lo es a partir de que asesinaron aquí al fotógrafo Rubén Espinosa y a 4 mujeres más, entre ellos otra activista, porque pues ya no existe esa seguridad que hacía distinguir a esta capital del país como una ciudad de avanzada. Entonces estamos cayendo, desgraciadamente también, en una invasión de la violencia que no está controlada por la autoridad. Eso es peligroso. Pero bueno, esto es nada más para insistir que los periodistas que más corren peligro son aquellos que están en la provincia. Así es, en los estados de la República, donde hay problemas fuertes y son capaces de denunciarlos con valentía y por tanto pues son perseguidos, ¿sí? Pierden su trabajo, su vida, su lugar de habitación y de trabajo, como ocurre con los desplazados, etcétera, etcétera. Bueno, hay quienes han pedido asilo en Estados Unidos, periodistas, tienen años pidiendo asilo, ¿no? Entonces, estamos hermanados con el sufrimiento del resto de la sociedad. ¿Alguna otra cosa que quieras añadir? ¿Qué le pasa a las empresas dedicadas al periodismo retador, al periodismo que se atreve a dar un discurso diferente al que da el gobierno oficial? Tengo entendido que hay dinero, publicidad pagada por el gobierno en casi todos los medios de circulación masiva. ¿Cómo puede ser un guerrero tener una empresa de periodismo que se atreva a denunciar la verdad si estás recibiendo dinero del gobierno? Qué bueno que lo mencionas, porque finalmente el hilo se rompe por lo más delgado. No es que no hayan agredido jamás a un empresario, también agreden a empresarios periodísticos. Han arrojado granadas, por ejemplo, en el Mañana de Nuevo Laredo, ¿no? Sí. Pero digamos que es a los periodistas a los que atacan, y muchas veces los medios no responden por ellos. O sea, no se hacen responsables de, pues por ejemplo, con seguros de vida, con la protección a las familias, etcétera. Entonces el periodista hace una especie de doble o triple jornada. Primero tiene que trabajar contracorriente para que le abran las fuentes de información, lograr saber la verdad, y luego luchar adentro de su medio para que se lo publiquen, ¿no? Y luego está en riesgo, y si pierde la vida queda mal herido y queda abandonado. Se hace responsable de él. Ustedes están, o actualmente los periodistas están en una especie de outsourcing, donde ya no hay un patrón que vele por ellos, sino se les contrata en alguna forma donde la empresa se lava las manos. Algunas empresas hacen eso. Algunas empresas han optado por hacer sus offshores, de tal manera no tener responsabilidad laboral. Pero esto es muy viejo. Televisa te contrata y te hace firmar cada 3 meses y jamás harás antigüedad. Entonces tú puedes trabajar 15, 20 años y no tienes una reserva laboral, ni de pensión, ni de jubilación. Nada.
Nada. Con Televisa. Estamos hablando de la super empresa esta, pero las empresas pequeñas también lo hacen. Te ponen un nombre diferente al periódico, al cabezal, digamos, medios informativos en vez de el dictamen, por dar un nombre ficticio, ¿no? Y con eso te evitas compromisos, responsabilidades laborales, tienes a tu gente mal pagada, empleada de manera que no hace antigüedad, de manera temporal. Las empresas se llevan el mayor beneficio, gozan de los favores del gobierno o de los gobiernos. Reparto de utilidades. Pudieran tenerlo, pero muy escaso, no cumple así con las expectativas de ley. No es como cuando hubo 3 cooperativas en este país, 3 periódicos que eran cooperativas. Eran Excelsior, que pertenecían a los trabajadores. Eran Excelsior, La Prensa y El Día. Ya las 3 se privatizaron. O sea, porque esa es la tendencia del país, irse hacia lo que deje ganancia y olvidarte de la parte social, ¿no? Entonces, creo que las empresas en México no asumen su responsabilidad con sus propios trabajadores. Ni siquiera en el nivel de la declaración de lamentar una muerte, ¿no? ¿Ni a eso llegan? Pues algunos, ahorita la excepción podría ser La Jornada, que publica todos los días la foto de Miroslava Breach y la foto de Javier Valdés diciendo van tantos días de que los mataron, ¿no? Pero creo que en el resto de muchos medios que son algunos pequeños, algunos periodistas tenían su medio propio, digamos, en las redes, pues se ve poca respuesta. Y desgraciadamente también de los compañeros. O sea, tú puedes hacer una marcha, salir a la calle, pero después ya se olvida, se va diluyendo en el tiempo y en el espacio, y entonces esa solidaridad que se expresa después no tiene una consecuencia organizativa, quiero decir, que haya una estructura real de periodistas, como hay en otros países, en donde el gremio es fuerte y reclama con voz fuerte a las autoridades para que hagan justicia, ¿no? Aquí estamos en una situación en que hay una fiscalía especializada para los delitos contra la libertad de expresión, que es la FEADLE, así se llama, en la PGR. FEADLE, es el nombre impronunciable ese. Y hay un mecanismo de protección en Gobernación. Bueno, todo eso, volvemos al tema de la simulación, no tiene resultados. O sea, estamos en más del 99% de impunidad en crímenes de periodistas. O sea, ante crímenes. Sí, ante el crimen, ante los homicidios. Lo que pasa, ¿por qué los homicidios? Porque el homicidio doloso es la manera de medir el nivel de violencia de un país, ¿no? Y los periodistas también nos ponen en estadística según el número de homicidios en relación con los habitantes. Y somos víctimas que no consiguen justicia. O sea, pasa el tiempo y no se resuelven los problemas. Siguen en la impunidad. ¿Y las familias de esas víctimas ellos también, no? Sí, en la medida en que no hay garantías laborales suficientes, en la medida que este trabajo es muchas veces inestable, ¿no? Sin prestaciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí lo que hay que destacar es que no se corresponsabilizan las empresas periodísticas con sus propios trabajadores. Pero hay otro fenómeno que es positivo. El hecho de que el periodista ha dejado de trabajar en solitario, en el individualismo, el no compartir porque hay que trabajar por la exclusiva. Entonces varios medios y varios periodistas hacen trabajo en conjunto, trabajo de investigación importante, y ha habido ejemplos muy relevantes al respecto, ¿no? Los Panama Papers, el tema de Odebrecht, el tema de, no sé, hay muchas investigaciones a nivel continental y mundial en donde han participado periodistas mexicanos. O sea, ya se nos quitó esa envidia y esa vanidad individualista en donde tú trabajas en solitario. Eso ya ni ocurre, ni debe ocurrir, ni puede ocurrir. ¿Pero qué siente un periodista cuando publica algo tan fuerte como, por ejemplo, tú publicaste en este libro, Échele la culpa a la heroína, de Iguala Chicago? ¿Qué pasa cuando sacas información
y no pasa nada a nivel institucional. O sea, pareciera que los gobiernos ven pasar la información, la verdad, cuando se logra publicar, y como no hay reacción, no corrigen, no investigan, no. ¿Qué sientes tú como periodista, o qué sienten los periodistas que dan información y no hay consecuencias graves? Hasta ahorita creo que ni siquiera sabemos qué pasó con la Casa Blanca, ¿no? Había dicho la Gaviota que la iba a vender y nunca se vendió, hasta donde tengo entendido. Yo tengo la certeza de que hay periodistas siguiendo esa investigación. O sea, están vigilando, están haciendo el escrutinio para ver si cumplen con lo que dijeron, ¿no? Y a la Oye, pero ya se va a acabar el sexenio. No importa, a veces tardan años más en descubrirse las verdades. Pero refiriéndome a lo que tú decías, el impacto de ustedes, yo creo que es pues más sobre la sociedad, cambiando la conciencia de la sociedad. Una mayoría de ocasiones en que te topas con pared, pero eso no quiere decir que tienes que dejar de hacerlo. Al contrario, tienes que abrir brecha y lograr un triunfo, y luego el siguiente, y juntarte con los que quieren hacer lo mismo, cambiar este país para que valga la pena. Entonces, no hay que cejar. O sea, si te topas con pared, pues vuelves a empezar y tomas otro asunto. Y hay algunos que han sido exitosos. Tú acabas de mencionar uno que evidenció el conflicto de interés de la pareja presidencial, pero le costó el trabajo a quien encabezó el equipo para hacerlo, ¿no? A ella y a los que la ayudaron, ¿no? Sí, a los que la ayudaron. Entonces, yo creo que no un fracaso, o no un fracaso, sino un daño colateral, porque finalmente fue un éxito periodístico y hubo un daño colateral que fueron los trabajos. Sí. Eso no tiene que hacerte desistir, tienes que picar piedra hasta conseguirlo. Ustedes tienen, los periodistas como tú, tienen un compromiso ético casi como si fueran buenos sacerdotes, ¿no? O sea, se juegan la vida y van por la información para sacar la verdad que está escondida abajo de tanta basura, sí, mentiras. Tienen esta pasión. Sí, quizá no es lo más parecido a una cuestión religiosa, sino más de una cuestión ética, una cuestión moral, de compromiso con la verdad, que te hace decir cosas que, pues, de otra manera, ¿para qué te preocupas de decir la verdad, no? Puedes vivir tranquilamente. Hay muchos compañeros que viven excelentemente bien de mentir. Viven bastante mejor que los que dicen la verdad. Y de estar al servicio de los poderes. Los grandes poderes. A mí decían que hay cheques hasta de mensuales de 300,000 pesos para periodistas que sí están ahí. En estados empobrecidos. ¿En qué? En estados muy empobrecidos. Pasa eso. No es Ciudad de México, que nos asomamos y vemos millones y millones de pesos en la cuenta de algún comunicador de televisión, de Televisa, ¿no? No, es que imagínate el caudal de dinero que tienen. Antes se hablaba de la caja chica del presidente de la República, ¿no? Que se terminó oficialmente con Ernesto Zedillo. O sea, todavía Salinas fue acusado de haberse robado la mitad de la caja chica, dijo Luis Telles. Y dijeron, ¿por qué la mitad? Se la llevó toda, ¿no? Y también se disponía, en efecto, de miles de millones de pesos sin ninguna vigilancia, ninguna auditoría, porque eran a fondo perdido, porque los podía disponer el presidente y estaba en la ley. Bueno, ya no existe eso. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Pues genera muchas cajas chicas o grandes. Ahorita tenemos caja chica en Pemex, tenemos caja chica en el FFF, que es el fideicomiso del Fondo de Fomento. Son 3 Fs, que se publicó hace 4 semanas en la revista Proceso, donde el señor Videgaray inventó en 2016 una partida para ayudar a los estados para que sanearan sus finanzas, y le puso 1,550 millones de pesos. Al final del año se gastaron 52 veces más. O sea, no fueron 1,500, fueron 80,000. Al año siguiente repitieron la receta. Y ya entró Mid, ya estaba el señor Mid ahí. Y ahora para este año están programados 3,000 y tantos millones. Te juro que van a ser más de 100,000.
Pues claro. ¿Por qué tú nada más metes un rubro en el ramo 23, por cierto, en donde después dispones, como ocurre con la partida para publicidad, la presidencia tiene una cantidad asignada? Y siempre la rebasa. 2, 3, 4, 5 las veces que quieras, ¿no? Porque ese es el país que vivimos. Se habla mucho de corrupción, se habla mucho de impunidad, se habla mucho de violencia y poco se habla de simulación. Somos un país de simulación. Wow, pues con eso cerramos entonces. Ustedes los periodistas ante un país de simulación, sobreviviendo y empeñados en seguir difundiendo la verdad. Hay que arear esos temas para que exactamente la simulación quede evidente. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias, Cristina, con mucho gusto. Un placer.